Hola, y en esta parte continuamos con la animación. Hoy me centré en hacer todas las escenas que compartían la misma animación, pero con pequeños detalles diferentes. Esto es porque las escenas reciclan algunas animaciones para hacer el proceso más eficiente de hacer, porque si realmente hiciera todo desde cero, entonces me quedaría días animando una sola escena, y la fecha límite se está acercando rápidamente. Lo bueno es que como la paleta de colores ya está elegida, decidí en también colorear las animaciones para adelantar más rápido el trabajo. Claro que hubo un momento en donde tuve que hallar una forma de animar la cara, porque los gestos no se veían fluidos para nada, pero después de varios intentos pude hacer los resultados que quería. Y eso es todo, nos vemos mañana. Hola, hoy continuamos haciendo la animación. Sorprendentemente ya llevo un tercio del progreso. Continué con una escena que no terminé ayer, solo era de hacer las manos y listo. Después de eso hice 2 escenas que tuvieran la muñeca de papel, y aunque se viera sencillo el diseño del personaje, no fue tan fácil de animarlo. Creo que eso se debió a que no solo estaba dibujando al personaje, sino también tenía que animar el contorno de papel que tiene en sí, que le da un toque único que me encantó desde el momento que hice la referencia de la muñeca de papel, aunque sí hubiera podido hacer el contorno automáticamente, pero preferí en dibujarlo para que se viera completamente como un recorte de papel. Además de que hubo un momento en donde dibujé por accidente en los cuadros incorrectos y tuve que redibujarlos. Y eso es todo por hoy, nos vemos mañana. Hola, y en esta parte continuamos con la animación del corto. Como se puede ver, me centré en hacer más escenas que tuvieran la muñeca de papel porque ahora era más sencillo en hacerlos, especialmente porque en algunas partes con la magia de Toon Boom Harmony pude reciclar algunos dibujos ya hechos. Lo bueno que Toon Boom es que con las herramientas de lápiz pude editar cada una de las líneas que tracé en el dibujo. Eso ayuda bastante para animar porque todos son vectores y se pueden rotar y hasta deformar para facilitar la animación, en vez de redibujar e intentar hacerlo todo manualmente. Algo que también aprendí es que al hacer todo en vectores puedes exportar la animación sin perder casi nada de la calidad al mandarlos a la postproducción. Se verán impecables aunque los agrandes a calidad de 4K, y esto que todo está hecho con la calidad de 1080, a comparación de un dibujo normal que si lo agrandas un poco se pixelea completamente. Pero estoy feliz con el trabajo que hice el día de hoy. Pude completar 5 escenas del corto. Y eso es todo, nos vemos en la próxima parte. Hola, y este es el 6º día de la fase de animación. Continué haciendo más escenas del corto, esta vez haciendo una escena sencilla de la muñequita de papel y 2 escenas bastante frustrantes del artista. Esas 2 escenas fueron de las más complicadas de toda la animación. La primera siendo el artista girando su cara para ver a un lado y la otra el artista corriendo con un lápiz gigante. Me tomó un poco de tiempo para animarlos, pero con la ayuda de la referencia que hice anteriormente me facilitó el proceso para que la animación de esas escenas se vieran bien. El que más me tardé en que se viera fluido era la escena del artista corriendo. Tuve que ver varios tutoriales para hacerlo bien, y un truco que utilicé para que la animación se viera menos rígido es que cada parte del artista sube y baja independientemente para dar un toque de rebote natural al correr. Y eso es todo, nos vemos en la siguiente parte. Hola, y el día de hoy continuamos animando el corto. No se preocupen, ya llevo el 80% de la animación lista. Esta vez me centré en hacer varias escenas que incluyeran al artista, además de terminar coloreando la escena que no terminé ayer, en donde corría el artista con un lápiz gigante. Las demás escenas eran un poco fáciles de hacer, porque algunas compartían similitudes con otras escenas y simplemente hice los cambios necesarios para que se vieran bien. Claro que batallé un poco en hacer la parte en donde el artista levanta su pluma al aire. Intenté hacerlo más fluido por medio de un in-between alargado, pero luego decidí en no utilizar esa técnica. Después de eso me pasé a la escena en donde el artista dibuja sobre la muñeca de papel. En este preferí utilizar el boceto del storyboard y editarlo para que encajara con las referencias establecidas. Este fue más sencillo de animar que la escena anterior. Y eso es todo por hoy, nos vemos mañana para ya terminar la animación. Hola, y en esta parte continuamos
continuamos haciendo más animaciones. Ya casi estoy por terminar en dibujar todas las escenas. Me atrasé un poco con la animación, pero no hay problema. Solo tuve que acelerar un poco más el proceso para no sacrificar más días de reto para la postproducción. Y gracias a la magia de Toon Boom, pude reciclar de nuevo una escena para hacer otra con diferentes detalles. Las demás escenas eran completamente diferentes, así que esas se tuvieron que hacer completamente desde cero, como el de la muñeca de papel. Ese batallé un poco al hacer el boceto de la animación, pero después de varios intentos pude hacer una animación que me gustara por el momento. También hice un pequeño ajuste a los colores de la apariencia nueva de la muñeca de papel, que ahora es más humana. Lo bueno es que como Toon Boom tiene una diferente manera de escoger colores, fue muy fácil de cambiar la paleta de colores hasta que se viera bien. Espero que estas animaciones se traduzcan bien al pasarlos a la postproducción. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente parte. Hola, y el día de hoy finalmente terminé en hacer todas las animaciones del corto. Fue un largo proceso en hacerlos todos, pero por fin ya están listos. Estos fueron las últimas 5 escenas que me faltaban de hacer. En general fueron fáciles de hacer, porque las animaciones que tenía no eran tan complicadas como las anteriores. Sorprendentemente, la manera en la que pude trabajar con estas animaciones es que tuve que separar las 44 escenas en base a la dificultad de hacerlos en los 9 días que me di para animarlos. Claro que hubo momentos en donde me atrasé y tuve que reorganizar mi tiempo para poder acabarlos de la manera más eficiente posible, pero al fin sí pude terminarlos a tiempo. Así que ya cuando tuve todas las animaciones listas, decidí en exportar todas las partes en formato Flash, porque aunque uno no lo crea, varios estudios de animación utilizan ese formato para exportarlos y utilizarlos en la postproducción para importarlos y editarlos con facilidad. Y eso es todo de la fase de animación. Aquí están todos los resultados. La verdad no pensara que fuera a ser casi más de 30 segundos de puro contenido animado, pero claro que voy a recortar el tiempo de algunas que aparecen en el momento, porque si no excedo con el tiempo límite. Me encantó animar cada parte que tuviera la muñequita de papel. Era muy divertido hacer el efecto de papel que tenía, además de que aprendí nuevas maneras de animar en Toon Boom. Por el momento no están organizados a como va el storyboard, solo están organizados cronológicamente de cada parte que hice. Nos vemos mañana para la siguiente fase. Hola, y en esta parte empezamos con la fase de postproducción, esta vez haciendo la composición y efectos visuales del cortometraje. Ahora que tengo todos los archivos listos, los pasé todos al software de After Effects para editarlos y darle los efectos que necesiten. After Effects es el mejor programa para la composición, ya que tiene una variedad amplia de herramientas que van a facilitar en animar efectos y hacer luces cinemáticas en cada escena. Empecé por armando algunas de las primeras escenas. Algunos fueron sencillos de armar porque solo era de organizarlos y agregar las luces, pero otros necesitaban agregarle efectos especiales como una bomba de humo o el cambio de luz. Se puede ver en el proceso que a cada momento reviso mi storyboard para checar que las escenas estén en orden y que no sobrepasen el tiempo que tienen asignado. Hubo una parte en donde por accidente utilicé luces naranjas en las escenas incorrectas y tuve que corregirlos a como vienen en el color script. Y eso es todo. Nos vemos en la siguiente parte. Hola, y el día de hoy continuamos con la composición y efectos visuales del cortometraje. Esta vez me centré en hacer la mayoría de las escenas que necesitaban movimientos extra en las animaciones y me aseguré de editar correctamente el tiempo de cada uno. Un truco que aprendí que utilizan los mismos compositores de Helluva Boss es utilizar los estilos de capa. Estos estilos ayudan a facilitar el proceso de luz y sombreado en la animación, especialmente el estilo de sombra interior, que es mi efecto favorito de todos porque no solo funciona como sombra, sino como luz que se puede editar sin problemas. Además de que tuve que editar algunos de mis fondos porque los grabé con las capas incorrectas. Y además edité algunas animaciones porque tenían algunos errores pequeños que no vi hasta ahora. También se puede ver en el timelapse que utilizo bastante la gráfica de tiempo, pero eso es porque edito la interpolación de cada animación para que se vea bien y no parezca que la animación se mueve rígidamente de punto A a punto B. Y eso es todo del día de hoy. Nos vemos en la próxima parte para finalizar la composición.
Hola, y el día de hoy finalicé la fase de composición y efectos especiales. Sorprendentemente pude terminarla a tiempo. Me preocupaba mucho que hubiera una posibilidad de que me atrasara en hacer lo que me faltaba. Me centré en terminar las últimas escenas. Una de esas fue de la monita de papel abrazando al artista, la cual tuve que editar la animación del artista porque cuando movía la cabeza se perdía en el cabello de la monita de papel, así que la edité para que lo moviera del lado opuesto. Otra cosa pequeña que hice fue agregar movimientos de cámaras a varias escenas. La edición es útil, pero le da un efecto más cinemático al cortometraje. Para la escena principal utilicé la técnica de parallax, que es el efecto de hacer todas las capas del dibujo que se vean como si fueran 3D. Este es perfecto cuando se acerca la cámara hacia la ventana de la casa, lo cual hace que la escena sea más inmersiva y haya continuidad de la escena 1 a la escena 2, en donde se ve el interior de la casa. También edité el tiempo de varias escenas para que cada una tuviera suficiente tiempo para ser percibidos bien y no se vea ningún salto abrupto de una escena a otra. Lo único que falta es renderizar el cortometraje. Y eso es todo de esta fase. Ahora simplemente falta en crear el soundtrack. Así que nos vemos mañana para la última parte del cortometraje.